Volvemos con el cielo por asalto y ahora lo que se viene es la columna sindical, que son noticias del ámbito sindical gremial para que tengas una semana con conciencia de clase. Todo lo que te voy a estar contando lo podés encontrar en Enfoque Sindical y también en nuestra página de YouTube podés ver la charla que tuvimos la semana pasada con Emi Correa, director del medio Enfoque Sindical. Vamos con la primera. Este 9 de mayo la CGT le dice para la mano al gobierno nacional. Con la consigna para la mano, la Confederación General del Trabajo, la CGT, hizo pública para este jueves la convocatoria en distintos medios de cara al inminente paro general de actividades que se realizará en todo el país. Según confirmaron a Somos Telam, desde la Secretaría General que conduce Héctor Daer y en continuidad con la multitudinaria marcha del pasado 1 de mayo, se estima un cumplimiento masivo de la medida dispuesta por los referentes de las distintas organizaciones sindicales contra el impuesto al salario mal llamado a las ganancias, contra el ajuste a los trabajadores y jubilados, contra la intervención en el Estatuto de Paritarias Libres, contra la paralización de la obra pública, contra el crecimiento del desempleo, contra el desguace y la privatización de empresas públicas, contra el desfinanciamiento de la salud pública, las universidades, la educación, la ciencia y la cultura, contra la entrega de los recursos nacionales del patrimonio nacional, completa la convocatoria difundida por la Central de los Trabajadores y de las Trabajadoras. La segunda noticia. Desde hoy habrá paro por tiempo indeterminado en registros de propiedad automotor tras anuncios de cierres y despidos. El paro total fue convocado por el gremio luego de que se anunciara el cierre de un porcentaje considerable de los registros de la propiedad automotor. No habrá recaudación alguna para girar. La medida afecta a todos los registros seccionales y a sus trabajadores registrales, declaró la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor en un comunicado. Los trabajadores registraron su decisión de cesar las actividades hasta que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los convoque al diálogo. El paro comenzó hoy a las 8:30 de la mañana y se mantendrá hasta que se establezca un diálogo con las autoridades gubernamentales. El gobierno nacional, en un intento de transformar el sistema de registro de automotores, había estipulado en un DNU la puesta en funcionamiento de un nuevo registro automotor digital a nivel nacional para el 2 de mayo. Sin embargo, el Ministerio de Justicia anunció medidas que incluyen el cierre del 40% de los registros existentes, así como la reducción del 30% del personal de la Dirección de los Registros Automotores. Vamos con la tercera. Por decreto, el gobierno fijó el salario mínimo vital y móvil en 234.315 pesos. El aumento resuelto de forma unilateral por el Poder Ejecutivo, luego de que no hubiese un acuerdo con el Consejo del Salario. Comprende 2 tramos. Sube a 221.000 pesos desde abril y llega a 234.000 pesos en mayo. Si se contempla que el valor del salario mínimo era de 156.000 pesos en diciembre, o sea, no se actualizó de diciembre hasta ahora, el incremento es de un 50%, un número que está totalmente por debajo del índice inflacionario. Las 3 centrales sindicales unificamos la propuesta en 377.000 para el mes de abril, que equivale a un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para el mes de junio. Había señalado Hugo Cachorro Godoy, luego de que no hubiera acuerdo entre las partes gremiales y empresarias en el acuerdo del martes pasado. Tanto la CGT como las 2 CTA habían pedido elevar el salario mínimo vital y móvil a 377.000 pesos para el mes de abril y para este mes debería ser de 411.000 pesos para superar de esa forma el índice que estipula la canasta de la indigencia. Vamos con la cuarta. El gobierno confirmó el recorte de 13.000 empleados estatales en el informe del INDEC. Según el último informe de dotación del personal de la Administración Pública del INDEC, la cifra oficial revela una disminución significativa en el número de empleados, descendiendo de 343.000 a 330.000 puestos efectivos en el lapso de este tiempo. Esta reducción impacta tanto en la Administración Pública Nacional como en las empresas y sociedades del Estado. El informe detalla que en términos mensuales algunos ministerios y organismos han liderado los recortes de empleo. La Administración Centralizada, el Ministerio de Economía encabezó la lista con una caída del 5%, seguido de cerca por el ex Ministerio de Infraestructura con una disminución del 4,6%.
Por otro lado, en la administración descentralizada el panorama no es menos preocupante. Entidades como el Fondo Nacional de las Artes sufrió una reducción del 15,1% en sus dotaciones de personal, seguido por el INASE con un 5,3%, la Dirección Nacional de Vialidad con un 5,1% y el RENAPER con un 4,9%. Estos datos reflejan el panorama desafiante que tienen los empleados del sector público, quienes ven con incertidumbre el futuro en sus puestos de trabajo, que es algo que solemos hablar muchísimo en este programa. Y vamos con la última, también de cara a motivos para parar este jueves. La informalidad creció un 50% en la Argentina y faltan medidas integrales, según la OIT. La Organización Mundial del Trabajo publicó su informe sobre el panorama laboral en América Latina, en el que se destacó un aumento del 50% en la informalidad del empleo en nuestro país. Además, se advirtió la ausencia de medidas que promueven la creación de empleos formales y proporciones de protección social. Según el documento, este incremento en nuestro país va en línea con el promedio que registra nuestro continente, exceptuando Chile, que presenta aproximadamente 25%, y junto con el desempleo, la informalidad afecta con mayor intensidad al segmento joven del mercado, que la tasa es el 14%, que es el doble del general. Sí, ya estoy perdida. En ese sentido, la OIT también alertaron por las estadísticas registradas en la brecha de género, desocupación juvenil y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Además, mencionaron la ausencia de medidas integrales que respalden la creación de empleos formales y proporcionen protección social. Todas estas noticias las podés encontrar en Enfoque Sindical. Excelente, China, no, digo, el comentario que me había quedado de la charla con Andrea era no este debate, no de los tantos debates, uno es este, ¿no? El tema de el transporte que no es ganancia, ¿no? Es un debate. Es el medio por el cual llegar a tu laburo. Es un debate, es un debate pendiente. Básicamente estás pagando por ir a trabajar. En vez de que te paguen a vos por trabajar, estás pagando por llegar a tu trabajo. Y sobre la realidad del transporte en otras partes del mundo, los que muchas veces son citados para contrariar políticas propias del Estado argentino, ¿no? Bueno, muchas veces también se habla, no sé, de por ejemplo, ser un país serio, entre comillas, y los países serios, entre comillas, tienen un Estado presente. Totalmente. Bueno, repasar un poco el discurso, la intervención de el presidente de Uruguay, ¿cómo se llama? La calle Pou, en el último encuentro que hubo, que habló antes que Milei. Bueno, creo que estamos peleados ahora con Uruguay, me parece. Estamos peleados con todo el mundo, literal. Sí. Un saludo y un abrazo enorme a Yo al Pepe solo contra Mujica. todos ustedes. Sí. Bueno, ahí me hicieron la señal del gancho, que ya lo tenemos conectado a un amigo aquí de Radiográfica y del Cielo por Asalto, a quien muchas veces recurrimos para entender un poquito de lo que está sucediendo económicamente en la Argentina, y obviamente que después de la aprobación de la media sanción en la Cámara de Diputados, dijimos vamos a dialogar con Rodolfo Treve, el analista económico, trabajador del Banco Central, tiene un currículum este pibe, secretario de la Social 21 e integrante del Encuentro Patriótico. ¿Cómo andás, Rodo? Hola, Gaby, ¿cómo andan ahí? Te veo... para que los oyentes nos entiendan lo que voy a decir, lo tenemos conectado mediante Meet. Lo veo, ¿estás en la oscuridad o pasaste a la clandestinidad, Rodo? ¿Algo así? No, creo que quedó un filtro borroso en la parte de atrás, que me había quedado de la última vez que estaba en un lugar que no se podía ver. Y ahora estoy en mi casa, pero ya me preocupé, dije, ya si pasó a la clandestinidad, Rodo, y que empecemos a preocupar, dije. Bueno, Rodo, gracias por estos minutos acá con nosotros en el Cielo por Asalto. Rodo, la semana pasada se aprobó la media sanción a la ley Bases en el Congreso, que introduce dentro de eso muchas cuestiones, como por ejemplo el RIGI, que es el cheque en blanco que Javier Milei le da a las empresas en busca de lluvia de inversiones. Y queríamos charlar este tema con vos, de qué implicancia tiene esta ley o estos artículos de la ley con respecto a la industria nacional principalmente y la soberanía de nuestro país. Bueno, en principio lo que hemos por lo menos escrito y hablado con los compañeros desde que se le dio media sanción en la Cámara de Diputados, es que la ley Bases es una suerte de complejo para la desintegración nacional, es una suerte de articulado para la desintegración nacional.
y se explica desde varias aristas, no solamente desde la parte de la reforma laboral y desde las facultades extraordinarias al psiquiátrico del presidente, que en otras palabras terminarían de anular en materia, como en la ley dice, emergencia política y económica, le da facultad para hacer lo que quiera si la ley termina saliendo. Entonces, en materia laboral, seguramente todos los derechos conquistados están en riesgo, pero lo más preocupante es lo que sucede con, por ejemplo, el régimen de grandes inversiones, que habilita hacer lo que quieran con nuestros bienes comunes, en tanto vengan y pongan plata. Claro. Se cortan todas las limitaciones respecto de esto. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en programas desde la asunción de Milei, donde habíamos manifestado que uno de los objetivos era venir a poner una bomba en la cordillera de los Andes? Lo hemos hablado con ustedes, recuerdo, en varias ocasiones, y ahora se está traduciendo en una realidad con esta ley bases. Y también es quizás el régimen político, el régimen legal, que le da cierta estabilidad política y social, que le muestra al extranjero cierta estabilidad política y social en el país, lo que puede terminar traduciéndose en un ingreso de dólares de esas grandes inversiones extranjeras, o de una espaldarazo de confianza a través de un nuevo endeudamiento externo, de una ampliación de la deuda externa, cosa que le está faltando como aire a este gobierno en su esquema brutalmente deficitario de economía, donde acumula deuda y no produce nada. No cierra por ningún lado lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei en materia económica, pero sí cerraría con un mayor endeudamiento, ¿no? Con un círculo de deuda que vaya creciendo con el correr de los años, y esta ley base quizás es la puerta que se abriría a ese ingreso de dólares, que le podría dar una mayor profundización y continuidad a este modelo de saqueo. Entonces, si uno suma la destrucción de los derechos conquistados a la explotación de nuestros bienes comunes, a el mayor endeudamiento, que ya es brutal el que tenemos, estamos hablando de que perdemos totalmente todos los hilos de nuestra soberanía nacional. Y esta media sanción, Rodo, en función de que, bueno, falta ahora que sea tratado por senadores, ¿cómo lo ves en senadores? ¿Crees que esta ley fue consensuada con los senadores en función del ahogo también presupuestario que le hizo Milei a las diferentes provincias? Sí, claramente desde el comienzo de la puesta en comisión de esta ley hubo una extorsión permanente a los senadores para los recursos provinciales. Recordemos que desde la Constitución liberal también del 94, con la descentralización presupuestaria, todas las provincias, aún las que no tienen ingreso genuino, se hacen cargo de la educación, de la salud, de las rutas, y eso hace que todas las provincias en la Argentina sean deficitarias y requieran una asistencia permanente del gobierno nacional. Siempre la coparticipación es insuficiente y necesitan una ayuda permanente del gobierno nacional, porque así fue el esquema unitario que se planteó en la Constitución del 94, que se plasmó y se continúa hasta estos días sin ningún cambio. Es un país netamente unitario, más allá de que su Constitución dice de palabra que es federal, pero en la práctica política económica es brutalmente unitario. Entonces, la descentralización presupuestaria de la Constitución hace que todas las provincias dependan exclusivamente del gobierno nacional. Aprovecha ese esquema unitario Milei para extorsionarlos y pedirles el voto. Algunos gobernadores ya totalmente asfixiados, yo creo que van a apoyar la ley bases, otros no por la asfixia y por el dolor social que le genera esa misma asfixia a su pueblo, sino por arreglos y de negocios privados, también lo harán, por lo que el panorama institucional, esto también creo yo que lo hemos hablado, las instancias institucionales que nos da la República, esta democracia liberal, esta democracia tutelada por el poder económico, se han acabado. Y creo que se han acabado ahora como una manifestación ya expuesta, ¿no? Como una fractura expuesta del sistema demoliberal, pero se venía acabando desde hace tiempo ya. Por eso la aparición de un personaje como el de Javier Milei. Este proceso solamente tiene posibilidades de frenarse
con grandes movilizaciones populares, con una presión popular que haga que esos negocios privados, que esos acuerdos espurios, que esas extorsiones que han surgido efecto, cualquiera sea el caso, el motivo por el que vayan a votar a favor, que digan, bueno, tenemos 2 millones de personas en la calle y estas personas van a seguir movilizándose con el transcurso del tiempo, por lo tanto, políticamente no nos conviene apoyar. Por eso me parece que la única esperanza para que se frene la única manera de voltear esta ley es con el pueblo movilizado, es con el pueblo en la calle y con el pueblo haciéndose cargo de que las instancias institucionales de esta democracia liberal no sirven para nada mientras que se mantenga dentro de un mismo modelo productivo, ¿no? Me parece a mí que todo el esquema político en la Argentina se conduce a seguir las órdenes de los Estados Unidos, a seguir las órdenes de la profundización de este modelo de saqueo y como hay plata para sobornar a todos, lo que se puede hacer en el Congreso me parece que lo que se puede hacer, no, se puede hacer un montón de cosas, pero lo que este Congreso está determinado a hacer me parece que ya lo ha demostrado con el correr del tiempo. ¿Cómo puede ser Gaby? Que ante discursos que hablan claramente de entregar la patria, que hablan claramente de vaciar la nación, que hablan claramente de destruir todos los derechos conquistados por los laburantes en 200 años, ningún diputado se levante en ese Congreso? Esto lo repito siempre porque no lo puedo creer, a mí me hierve la sangre cuando escucho algún discurso, como ningún diputado, ninguna diputada se levanta y le rompe la cabeza al que está hablando en ese sentido. Estás re tranquilo, me gusta. ¿Cómo puede ser que nadie se levante y le rompa la cabeza a la persona que está diciendo esas cosas cuando la democracia no es una forma de actuar? La democracia es hacer valer la voluntad del pueblo. Entonces, aún por respeto a la institución, aún por respeto a la democracia, vos te tenés que levantar y darle un cachetazo al que está diciendo esa barbaridad. Hay mucho negocio y poca sangre, poco interés nacional, poco interés popular en el Congreso. Por eso la instancia en donde seguimos poniéndole fe y seguimos tratando de motorizar es la movilización popular. ¿China? Rodo, ¿cómo estás? Acá la China. Hola, China. Mientras hablabas pensaba en algo que es, este gobierno vino, en palabras de ellos también y de sus seguidores, a refundar el país. Uno de los aspectos de esa refundación daban como ejemplo de un bienestar, por ejemplo, la dolarización. Yo pienso en el hipotético caso, que en el peor de los casos para nosotros, claramente, pero en el hipotético caso que se llegase a aprobar la ley de bases en el Senado, ¿eso podría darles el pie para iniciar ese proceso? Es excelente la pregunta, China, porque justamente este ingreso de dólares que puede abrir, las puertas que puede abrir esta ley bases, son los dólares que faltan para la dolarización. Y la dolarización Claro. no es más que uno de los fines últimos de este proceso de desintegración nacional, porque vos cuando perdés moneda, cuando ya no podés ni siquiera instalar cuál es la tasa de crédito, cuando no podés instalar cuál es la tasa de inflación, cuando no tenés dominio sobre los índices de la macroeconomía, ya dejás de gobernar absolutamente. Entonces la dolarización es claramente un fin. ¿Por qué? Porque la dolarización es un síntoma más de la desintegración total de la nación argentina. Y me parece a mí que si viene alguien y pone 20.000 millones de dólares de evaluación mediante, la dolarización es factible. La dolarización es factible, pero perdemos total control sobre el quehacer nacional. Digo, los gobiernos pasan a quedar, si ahora están pintados, pasan a quedar como figurate algo peor que pintado. No tienen ninguna voluntad. ¿Por qué? Porque pasaríamos a tener una deuda Rodo, externa superior al Producto Bruto Interno, pasaríamos a ni siquiera emitir nuestra propia moneda. y te hago Sí. una pregunta con respecto a eso. Yo, por ejemplo, no viví los 90, de hecho nací en el 99. Entonces hay como Naciste en la gloria. yo soy joven. No sé si en la gloria, boludo, porque después vino el 2001. Hay quizás una juventud que sin saberlo quiere vivir sus 90, digamos, en este proceso. Lo digo cómicamente porque no hay otra forma quizás de decirlo. ¿Qué diferencia habría para explicarle a alguien, por ejemplo, como yo, que no lo vivió, pero sí, digamos, lo sabe por conceptos históricos, qué diferencia habría entre esos 90 y este proceso de dolarización? Porque uno, o por lo menos
entiendo que cuando alguien piensa en dolarizar, se le viene en la mente de Carlos Saúl, digamos, todo ese proceso noventero. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso y este? Otra excelente pregunta, ya te ganó Gaby, la China. Basta, China, basta, Porque antes me lo decía a mí eso, Rodo, Es excelente la pregunta, ¿por qué? Porque hay que marcar bien la diferencia entre cuál es el contexto político-económico de la década del 90 y en esta tercera década del siglo XXI. ¿Por qué? Porque en la década del 90 hubo un proceso de privatizaciones masivas con una estructura económica productiva nacional que venía de una etapa de industrialización feroz, muy fuerte, que fue el peronismo, y después del peronismo hasta la vuelta de Perón también se mantuvo ese proceso de industrialización. Por lo tanto, la Argentina tenía mucho esquema, mucho aparato productivo a privatizar. Argentina en esa década del 90 consolidó su esquema de economía privatizada, vendió un montón de empresas del Estado, quebraron y se vendieron todas las joyas de la abuela, digamos, y ahí hubo un ingreso muy fuerte de dólares que se repartió y se vivió, por lo menos por 5 o 6 años, una suerte de primavera por abundancia de liquidez en dólares. Ahora, después, con el principio del siglo XXI, a pesar de las etapas de bonanza que se vieron por distribución de la riqueza, que se vieron con los gobiernos de Néstor y Cristina, no se recuperó la matriz industrial argentina. O sea, la estructura de fondo que se había destruido con la dictadura militar y con el menemato, no se recuperó con el kirchnerismo, se mantuvo. Los gobiernos de Néstor y Cristina mantuvieron un esquema de economía primarizada, no volvieron a industrializar el país, solamente levantaron el muerto de la capacidad instalada ociosa que había dejado el menemato, pero no volvieron a industrializar el país. Entonces, hoy en día, lo que hay para liquidar en el país no hay mucho para liquidar. Lo que tenemos para liquidar es la cordillera de los Andes, el agua dulce, no tenemos un aparato industrial que vender y además tenemos una deuda entre interna y externa que rozan los 300.000 millones de dólares. Por lo tanto, no estamos hablando del país del principio de la década del 90, que era un país totalmente desendeudado, era superavitario y tenía una matriz industrial fuerte. Veníamos Menem agarró un país que tenía una espalda gigante y le bastó con vender algunas cositas para levantar. Ahora venimos de un país que tiene 46, tiene casi 50 años, 48 años de un proceso de desindustrialización. Claro. Por lo tanto, hoy Milei no tiene mucho por vender. No hay, lo único que nos queda es entregar nuestros bienes naturales. Por lo tanto, y esa matriz productiva del extractivismo no genera ganancias en el pueblo, no genera redistribución de la riqueza. Es netamente extractivista, es netamente para fugar riquezas. Por lo tanto, aún existan grandes inversiones extranjeras en el país, no va a caer un solo dólar al pueblo. Esa es la gran diferencia. Rodó. La gran diferencia es que anteriormente una empresa del Estado se vendía, los dólares se iban al Estado y el Estado repartía un poco, o había liquidez. Ahora no hay nada por vender. Ahora las grandes inversiones solamente van a estar van a venir con el fin último de sacar el litio crudo, sacar el petróleo, sacar el agua dulce y más nada. No hay un esquema productivo que explotar. Rodo, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos como siempre estos minutos con nosotros en el cielo por asalto y clarísimo lo que le respondiste. La verdad que mejoraste, Rodo. Le respondiste muy bien a la China. Vamos a hacer un reel con esto porque es interesante que la gente sepa cuál es la diferencia entre los 90s y este contexto del gobierno de Milei. Un abrazo grande a los dos. Dale, Gracias. Cuídate, Rodo. Dialogamos con Rodolfo Trebe, el analista económico e integrante del Encuentro Patriótico. No, estoy hablando en serio, hay que hacer, es muy buena la comparación que hizo Sí. entre el gobierno de Menem. Porque si algún el boludo contexto, piensa que dolarizar es que claro, no vamos a ir a Disney y les aviso, con- nenito, que no. el contexto del gobierno de Menem. y Que el más que contexto del vender las gobierno de joyas Milei. de la abuela, van a ser las jubilaciones de los abuelos. Pero me gustó Las joyas también ya las con vendieron respecto ahí. a la ley bases
y lo que mencionó como el articulado, un poco lo que estábamos hablando en la editorial, ¿no? Sí. De ese articulado que todo tiene que ver con todo en esa ley base. 16 horas ya vienen los compañeros de Abrí la Cancha, así que nos estamos retirando para volver el próximo lunes, luego de la jornada de lucha del paro nacional convocado por la CGT. Todos tienen que parar. Así que nos encontramos el próximo lunes. Trataremos de hacer la mejor cobertura para tener la mejor información de todo lo que dejó el paro nacional del 9. China, nos encontramos el próximo lunes. Cata, nos vemos el lunes. Julián, por favor, no te vayas de vacaciones. Que te queremos, no vas a tener más vacaciones. Te queremos el lunes porque se te terminaron las vacaciones. Bueno, a la oyentada nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo a todos y todas y buena semana. La Gráfica y Voz.